Ya, ¿ahí me escuchan? Sí, Doc. ¿Se escucha así? Sí, ahí se escucha ahí. Ya, perfecto. Entonces vamos, el objetivo de la presentación, disculpen tanto inconveniente, pero ya partimos, la presentación no es larga y tal como había hablado con Rocío, es una presentación que está destinada a revisar las imágenes, su utilidad en el diagnóstico de los adenomas hipofisiarios o como se denominan ahora los PITNET, ¿no es cierto?, adenomas hipofisiarios, ya que se consideran dentro de la gama de tumores neuroendocrinos pituitarios, ¿ya? Bueno, mi nombre es Aaron Vidal, soy neuroradiólogo acá del Servicio de Neuroradiología y participo en la docencia tanto del Fellow de Neuroradiología como de los becados que hacen sus rotaciones con nosotros en el servicio, tanto de neurología, neurocirugía y neurología infantil también, ¿ya? A modo de introducción, ¿no es cierto?, lo vamos a denominar así, PITNET, adenoma hipofisiario. Durante la presentación vamos a hablar principalmente de adenomas para no complicar tanto, ¿no es cierto? Se trata de es una proliferación clonal, ¿ya?, de las células que producen hormonas dentro de la adenohipófisis, ¿ya? Ahí están los casos, ¿no es cierto?, de incidencia, prevalencia. Si los tomamos en términos globales, van a corresponder aproximadamente al 15% de tumores primarios cerebrales, ¿ya? Y ocupan un tercer lugar después de los meningiomas y de los gliomas, de tal manera que son tumores bastante frecuentes, ¿ya? Hay que saber que estos tumores pueden ser tanto secretores, es decir, funcionales, de acuerdo al tipo hormonal que pueden producir, pero su mayoría, casi el 60%, son tumores que no son funcionales, ¿ya? Es decir, no van a producir ningún tipo de hormona en específico y que por lo tanto sus manifestaciones clínicas no van a ir ligadas, ¿no es cierto?, a ese exceso de secreción hormonal, ¿ya? Actualmente, estos tumores se tiene claro que están clasificados dentro de tumores neuroendocrinos, ¿ya? Tienen células epiteliales neuroendocrinas de determinados tipos, ¿no es cierto?, que van a producir determinados tipos hormonales, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la clasificación, ustedes ven el árbol, yo no sé si logran ver el puntero, partimos, ¿no es cierto?, de las células endocrinas y dentro del grupo de neoplasias con células epiteliales neuroendocrinas están estas células pituitarias neuroendocrinas, ¿ya? Es muy importante tomar en cuenta que estos tumores ya no se consideran, antes se consideran como dentro de tumores benignos, pero sabemos que por su comportamiento no son tumores tan benignos, pueden tener manifestaciones clínicas muy importantes para el paciente, que pueden generar una gran discapacidad para el paciente. Muchos de estos tienden a ser tumores invasores, ¿ya? Invaden estructuras adyacentes, subcelar o invasiones del seno cavernoso, ¿ya?, o de otras estructuras también adyacentes, e incluso algunos de ellos pueden metastizar, ¿ya? En forma muy importante dentro de su clasificación ya se incluye el subtipo molecular al cual pertenecen, cuál es el factor de transcripción involucrado en esto, y en base a esos factores de transcripción, después viene la clasificación en base a su aspecto anatomopatológico, dependiendo del tipo celular que esté involucrado en ellos, ¿ya? Entonces, concepto general, son tumores neuroendocrinos y ya no los consideramos tumores tan benignos como antes uno podía pensar que se trataban. Aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo es este árbol de clasificación. En primer lugar, ¿no es cierto?, tenemos el factor de transcripción involucrado. Luego de esto, en cada factor de transcripción consideramos cuál es el tipo celular que está involucrado y dentro de estos hay subtipos, además, que son importantes, como vamos a ver más adelante, porque tienen determinados factores pronósticos, ¿ya?, en cuanto a la agresividad, a la invasión que pueden producir, y en cuanto a las posibilidades de recurrencia y de éxito del tratamiento, ¿ya? Vamos a las imágenes, que es lo que nos convoca, ¿no es cierto?, para esta reunión. Las imágenes de la región celular siempre han sido un desafío, siempre han sido difíciles. Sin duda que en la medida que los equipos han ido mejorando, que las secuencias son mejores, que podemos tener posibilidad de acceso a equipos de 3 teslas, ¿no es cierto?,
con imágenes de mejor calidad, imágenes volumétricas, se ha hecho más fácil la imagen. ¿Cuál es la dificultad de la imagen? Es que estamos hablando de un área muy pequeña, con muchas estructuras, con tejidos completamente distintos, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver acá en este esquema muy básico, pero que es muy gráfico al mismo tiempo, cómo la hipófisis, ¿no es cierto?, que es una estructura pequeña, está rodeada de estructuras vasculares, como son los senos cavernosos, ¿no es cierto?, los sifones carotídeos. Tenemos la base de cráneo inmediatamente subyacente y con la presencia de la neumatización variable, ¿no es cierto?, pero del seno esfenoidal en particular. Y ustedes saben que todas estas interfaces, aire-hueso en la base de cráneo, la presencia de artefactos de flujo determinado en los senos cavernosos y particularmente por los sifones, todo eso entorpece y dificulta las imágenes, de tal manera que obtener buenas imágenes de esta localización es un desafío para que no nos encontremos con imágenes llenas de artefactos y que van a dificultar y van a entorpecer nuestro diagnóstico, particularmente, por ejemplo, cuando vamos a ver tumores pequeños, como es el caso de los microadenomas, ¿ya? La resonancia magnética, sin duda, que es la modalidad de elección cuando queremos estudiar los adenomas hipoficiarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos permiten imágenes de alta resolución, y esto es lo que vamos a buscar en un protocolo ideal de silla turca, ¿ya? Vamos a preferir cortes finos, ¿no es cierto? Ojalá menores o iguales a 3 milímetros, con una matriz fina, un FOB pequeño que vaya dedicado a esta zona. Muchas veces nos encontramos con protocolos de hipófisis con FOB súper amplios, que prácticamente es una resonancia de cerebro, que la hacen un poquito más fina y no es lo mismo, ¿ya? Necesitamos un FOB más dirigido, ¿ya? Y con buenas imágenes. ¿Qué imágenes? El protocolo habitual incluye imágenes en T1, sagital y coronal. ¿Ven el puntero, no es cierto? ¿Se ve el puntero en la presentación? No sé, me dicen si lo ven, pues, para irles indicando algunas cosas. Se debería ver, ya. Entonces, T1, sagital. Puede poner el láser ahí abajo a la izquierda, abajo, Acá. ahí, y ahí puede poner puntero láser en la primera opción arriba. Perfecto. Ya, mejor, ahí. Entonces, tenemos imágenes T1, sin gadolinio, ¿no es cierto?, en plano sagital y coronal. Tenemos imágenes T2, habitualmente en plano coronal, es lo que más frecuentemente vamos a encontrar, pero por lo menos a mí en particular me gusta y me ayuda bastante también un plano sagital en T2, ¿ya? Porque me permite definir también mejor algunas estructuras adyacentes, a veces ver mejor qué es lo que pasa con el piso del tercer ventrículo, ¿ya? Qué es lo que pasa en el seno esfenoidal o en el clivus, es de bastante utilidad. Y imágenes contrastadas. Habitualmente, lo más importante, vamos a tener T1 sagitales con gadolinio, pero lo más importante son las imágenes coronales, T1 contrastadas. Muchas veces, la mayoría de los casos, contamos con un T1 espineco, ¿no es cierto? Pero idealmente contar con una imagen volumétrica como el T1 vive con contraste, ¿ya? Que nos permite hacer una exploración mucho mejor de la glándula, sobre todo en el contexto cuando estamos buscando microadenomas, ¿ya? Y los estudios dinámicos, ¿ya? Al cual me voy a referir con un poquito más de detalle después. Y, por supuesto, los protocolos incluyen habitualmente algunas secuencias de cerebro. Lo más importante es el FLEP, ¿no es cierto?, axial, porque nos podemos ver con otras alteraciones concomitantes. En este caso, por ejemplo, que es el mismo caso del paciente que estábamos viendo recién, con esas imágenes, que tenía claramente un macroadenoma, pero además tenía un cavernoma, ¿no es cierto?, a nivel protuberancial, nos permite ver otras cosas a nivel del encéfalo, y la imagen de T2 gradiente, que en buenos equipos nos permite ver artefactos de susceptibilidad dentro de la glándula para poder encontrar, por ejemplo, niveles hemáticos que pueden ser importantes en un escenario de diagnóstico diferencial, ¿ya? Y lo que hemos dicho al comienzo, sin duda que con 3 Tesla vamos a tener una mayor sensibilidad para poder diagnosticar y encontrar microadenomas, ¿ya? La resonancia magnética dinámica, ¿no es cierto?, es un T1 coronal en la cual yo hago una incisión seriada tras una inyección rápida de contraste, habitualmente un caudal que es mayor de 4 ml por segundo, y obtengo estos T1 coronales Spineco rápidos, ¿ya? Tratando de bajar el diámetro anteroposterior de la glándula, ¿ya? Esto es muy importante en la localización y en la detección de microadenomas, ¿ya? Pero también tiene utilidad en la ubicación de remanentes, en tumores operados y en la localización de remanentes, y también en poder localizar la glándula en macroadenomas. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un paciente con un microadenoma, y vemos cómo los microadenomas tienen esta característica que, si bien realzan,
lo hacen de una manera más tardía que el resto de la glándula. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo, la glándula se va llenando con contraste, podemos ver cómo en alguna parte va a quedar este defecto determinado por el microadenoma, donde finalmente, en este caso, particularmente en una fase más tardía, se ve claramente la localización del microadenoma, que posiblemente en una imagen, en un T1 coronal espineco habitual, o incluso una imagen volumétrica, podría no haberse visto, ¿ya? Este es un caso bien claro, hay casos que no son tan evidentes, ¿no es cierto? Pero es para que les quede claro en este sentido de la presentación. En este caso, por ejemplo, fue un adenoma operado, donde se está evaluando la presencia de remanente, T1, T2, no muy claro, quizás alguien podría decir ahí que sí, ahí se ve una imagen más hipointensa al lado derecho, pero nos gustaría tener más claridad. En el T1 con contraste habitual, también algo podría haber ahí, pero fíjense que en el estudio dinámico claramente delimita muy bien el remanente que está localizado en el aspecto lateral derecho de la glándula, ¿ya? Entonces, búsqueda de remanentes también es una gran utilidad. Más adelante les quiero mostrar también cómo permite la localización de la glándula normal, porque habitualmente los adenomas, incluso macroadenomas, captan contraste, pero la glándula siempre capta mucho más contraste. Entonces, por muy comprimida, por muy lateralizada hacia un lugar que esté la glándula, uno podría ver dónde está, y esa es una información muy relevante. Ver dónde entrar, el fondo, dónde ir a ese adenoma, si es que va a entrar, por ejemplo, por vía transferoidal, decidir por dónde ir a retirar el mayor volumen tumoral, ¿ya? En el caso de un macroadenoma. En cuanto a los hallazgos, ¿cómo son estos adenomas en la resonancia magnética? La verdad que parte del desafío diagnóstico que tienen, particularmente en los microadenomas, es porque su señal es muy variable, ¿ya? La señal es variable y siempre yo la comparo en relación a cómo es la glándula normal, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es variable la señal de la glándula? Porque tienen componentes variados, ¿ya? Por ejemplo, tienen componentes quísticos, ¿ya? Hay adenomas que tienen más o menos quistes que otros, hay adenomas que pueden tener componentes hemorrágicos, o eventualmente han sufrido, vamos a ver más adelante algunas imágenes, un fenómeno de apoplejía, donde puede haber infarto o hemorragia de la glándula, ¿ya? ¿Cómo van a ser habitualmente? Habitualmente son hipointensos o isointensos en T1. En este ejemplo de acá, por ejemplo, en la primera imagen es un tumor que es más bien isointenso en general. Aquí sería difícil diferenciar qué es glándula normal o dónde está el adenoma o si todo es adenoma. Mientras que en este ejemplo la lesión es un poco más hipointensa, algo más lateralizada y es un poquito más fácil distinguirla en el T1. En el T2, variable por lo que les contaba anterior. Variable si tiene componente quístico, si tiene componente hemorrágico, entonces nos vamos a encontrar con lesiones que son más bien heterogéneas. Depende un poco también si son tumores densamente granulares o escasamente granulares, lo vamos a ver más adelante, que pueden hacer que sean más hipointensos o más hiperintensos en T2. Por ejemplo, aquí una lesión heterogénea, fundamentalmente hipointensa, pero también con pequeñas áreas de hiperintensidad en su espesor, versus esta otra lesión que probablemente es más quística y es de mayor alta señal en forma global, ¿ya? Y en este ejemplo de más abajo, un tumor fundamentalmente quístico, con un gran componente quístico, ¿no es cierto?, de muy alta señal en T2, y que además en la imagen sagital, por ejemplo, uno puede delimitar muy bien que tiene un nivel hemático en su espesor, ¿ya? De tal manera que la señal y sus características imaginológicas son variables, ¿ya? ¿Cómo lo diagnostico? ¿Cómo es mi approach? Cuando yo sospecho un adenoma hipoficiario, hay dos estrategias imagenológicas. Uno es el tamaño, ¿no es cierto? O sea, voy a buscar un microadenoma o estoy evaluando un macroadenoma. En ambos escenarios, lo que a mí me interesan son cosas distintas que vamos a ver. Y lo otro es el tipo hormonal. Determinados tipos hormonales, ¿qué hice? Cerré la... ¿Está viendo? ¿Sí? Hay que volver a... ¿Acá? Ahí, sí. Sorry. Ya. Dependiendo del tipo hormonal, también pueden tener algo, pueden estar intensos con el contraste, es decir, captan contraste, pueden ser isointensos, pero siempre se van a diferenciar un poco de la glándula normal, ¿ya?
Por ejemplo, en este caso, este microadenoma, claramente hipointenso respecto al resto del parénquima glandular. Ahora, si esto yo lo comparo con el T1 sin contraste, está bajando un poco, pero bastante menos que el resto del parénquima glandular. En este otro ejemplo, cuesta diferenciarlo, parece toda una gran masa, todo un gran adenoma. Quizás ahí, hacia el lado lateral izquierdo, está eso que veo más hiperintenso, sea parénquima glandular normal, que está muy rechazado por una gran lesión tumoral que capta el contraste de manera más bien heterogénea, ¿ya? Lo mismo en este otro ejemplo, fíjense, estas áreas de mayor hiperintensidad con el contraste en la periferia es la glándula normal, el tejido glandular normal que está desplazado completamente y adelgazado por la lesión expansiva que capta contraste en forma heterogénea, ¿ya? Entonces recuerden que les había dicho antes que una de las cosas del rol del contraste en los macroadenomas es intentar ver dónde está desplazada esta glándula normal, ¿ya? Que es una información relevante si es que va a haber algún tipo de resolución quirúrgica, ¿ya? ¿Qué pasa con los microadenomas? El objetivo de la imagen en los microadenomas son dos cosas. Verlo donde está, o sea, primero verlo, que ya es un desafío, ¿ya? Sobre todo dependiendo del tipo hormonal, sobre todo si estamos hablando de los corticotropos, que probablemente son los más difíciles de detectar. Y segundo, ver dónde está, con cierta precisión decir dónde está. Está al lado derecho, está en línea media, está al lado izquierdo, porque eso es una información relevante, ¿no es cierto?, en el caso de que vaya a haber algún tipo de resolución quirúrgica de la lesión, ¿ya? ¿Qué nos ayuda en esto? Lo habíamos dicho, la resonancia magnética dinámica, ¿no es cierto? El estudio dinámico es muy importante porque los microadenomas, ya lo mencionamos, ¿no es cierto?, tienen este pic más tardío de captación de contraste, ¿ya? Entonces es importante esta adquisición seriada que yo hago en la medida que yo administro un bolo de contraste, ver cómo puede ir apareciendo esta diferencia de contraste en el tiempo, ¿ya? Algunas estrategias también pueden ser retardar un poco la adquisición del contraste. O sea, yo inyecto el contraste, no adquirirlo inmediatamente, sino retrasar un poco ese tiempo de adquisición, también puede ser útil. No se hace tanto, ¿ya? No es algo que se haga habitualmente, pero pudiese ser una estrategia. Y lo segundo es que actualmente contamos con estas imágenes también T1 coronales, pero 3D, volumétricas, finas, con cortes de 1 o 2 milímetros, que me permiten también una mejor exploración de la glándula y poder detectar dónde está este microadenoma, ¿ya? Tiene una mayor sensibilidad, ¿ya? En resumen, el protocolo ideal para encontrar un microadenoma debería ser una resonancia magnética de 3 Tesla, que cuente con un dinámico y que cuente, ojalá, con una imagen vive, ¿no es cierto?, con un T1 volumétrico coronal, ¿no? Y hay algunas nuevas estrategias que están apareciendo con todo el desarrollo de la inteligencia artificial y del deep learning, donde se están haciendo voy a mostrar una más adelante, aquí tenía otras imágenes también, lo mismo, como el T1, la imagen dinámica, puede reflejar muy bien la presencia del microadenoma, y lo mismo, la imagen volumétrica, el T1 vive también lo puede mostrar con gran claridad, ¿ya? Esto es lo que les contaba, ¿no es cierto? Se están haciendo algún tipo de reconstrucciones realizadas por inteligencia artificial, o sea, esto no es algo que yo pueda llegar y hacer en mi equipo, ¿no es cierto? Quizás en algún minuto, ¿no es cierto?, estas herramientas van a estar incorporadas, pero fíjense cómo en la imagen, en la primera, son dos casos, en la línea A y en la línea B, las primeras imágenes de esas líneas, ¿no es cierto?, es la adquisición normal que uno hace, ¿ya? Lo que uno quizás lo puede mejorar con el equipo en la segunda línea, ¿no es cierto?, en la segunda columna, mientras que en la tercera columna ya es esta adquisición, esta reconstrucción hecha por inteligencia artificial, donde permite, ¿no es cierto?, suavizar los márgenes y obtener una imagen con mucha mayor definición para tener mayor claridad, ¿no es cierto?, y uno tener mayor seguridad, donde demostrar que puede existir algún remanente o un pequeño remanente, como en este caso, que en la imagen nativa, ¿no es cierto?, dejaría muchas dudas o eventualmente no podríamos decir nada, ¿ya? Muy difícil de diferenciarlo de cambios postquirúrgicos, que es algo que nos ocurre con estas. Eso era en cuanto a los microadenomas. En cuanto a los macroadenomas, los objetivos son 8, ¿ya? En los microadenomas nuestro objetivo era verlo. Primero verlo y tratar de decir con la mayor precisión dónde está. En el macroadenoma, el tumor es evidente, ¿ya? Son lesiones grandes, ¿no es cierto?, mayores a 10 milímetros, pueden llegar a ser mucho más grandes que eso, pero los objetivos son distintos. Primero, definir cuáles son sus características internas. Es un tumor sólido, ¿ya?, como el de la primera imagen. Es un tumor que es fundamentalmente quístico.
¿ya? Como la segunda imagen, es mixto, sólido quístico, que es bien frecuente ese escenario también, o tiene cambios hemorrágicos en su espesor, como en este caso que tiene un claro nivel hemático hipointenso en la imagen sagital T1, y también me ayuda a verlo el gradiente, si es que lo tengo incorporado en mi protocolo, ¿ya? ¿Sí? Me dicen por interno que se ve un poquito lento allá en El Salvador. Si puede apagar un poco la cámara para ver si mejora la calidad del audio. Apaguemos la cámara. ¿Esto cómo lo hago? ¿Un escape? Volver a mí. Marcel, ¿dónde está? Se me perdió el hombre. Eso. A ver si mejora. Disculpe. ¿Cómo está bien? Entonces habíamos dicho interno, ¿cierto? Del tumor. Me avisan ahí si mejoró, si se puede recurrir, etcétera, ¿ya? Una de las situaciones más importantes, más conocidas que tenemos es la clasificación de NOS, que habla del grado de invasión del seno cavernoso, ¿ya? Que lo divide en 4 grados, ¿no es cierto? Desde el grado 0, donde el tumor está completamente confinado a la glándula, el grado 1, donde hay cierto grado de invasión del margen medial del seno cavernoso, sin sobrepasar el 50% de la circunferencia del sifón, ¿ya? El grado 2, donde pasa más allá, ¿ya? Pero por arriba, por decirlo así, del sifón, mientras que el grado 3 invade más allá del diámetro completo del sifón carotídeo, por arriba del sifón, el 3B por abajo, y el 4 es cuando ya engloba, completamente el sifón carotídeo, como es este ejemplo que le estoy mostrando abajo, ¿no es cierto?, con una invasión del seno cavernoso grado 4, ¿ya?, donde rodea completamente el sifón, ¿ya? Es muy importante también qué es lo que pasa con el quiasma, porque estos pacientes habitualmente una de sus manifestaciones clínicas importantes es que tienen alteración visual, ¿ya? Entonces, el quiasma puede estar levemente contactado y un poquito desplazado, pero no lo suficiente como para generar una alteración de señal y probablemente sin una repercusión clínica, ¿ya? Ya puede haber un mayor grado de contacto, ¿no es cierto?, con mayor deformidad, mayor elongación del quiasma óptico, sin una evidente alteración de señal, hasta llegar a casos, ¿no es cierto?, como este, donde el grado de elongación y de deformación, del quiasma es mayor. Podríamos ver alteración de señal de la vía óptica en un paciente que probablemente va a tener un déficit visual importante y que eso tiene un factor pronóstico y requiere cierta premura para resolver quirúrgicamente esto, ¿ya? Lo mismo pasa con la localización del quiasma y las estructuras vasculares. El polígono de Willis, ¿no es cierto?, está inmediatamente adyacente, entonces en los tumores más grandes lo que vemos es que hay una elongación muy importante de las terminaciones carotídeas y un íntimo contacto, sobre todo con el complejo comunicante anterior, ¿ya? Toda información útil, ¿no es cierto?, antes de ir a resolver quirúrgicamente estos tumores. Lo que habíamos hablado ya anteriormente, las diferencias de contraste entre el tumor y entre el parénquima glandular puede ser evidente con el contraste, y eso nos indica dónde está el tejido glandular normal. Por ejemplo, en este ejemplo, en la primera imagen, el tumor se encuentra claramente lateralizado a la derecha. Fíjense que si bien capta contraste, la diferencia con el tejido glandular normal es bien evidente, ¿ya? El tejido glandular normal capta más el contraste y de una manera más homogénea, ¿ya? Entonces, el neurocirujano, si va a ir a operar esta lesión, evidentemente va a entrar más lateralizado a la derecha para llegar al tumor y no generar daño en el tejido glandular normal. Ahora, los tumores pueden ser bastante grandes, como en este caso, pero de todas maneras podemos distinguir que el tejido glandular normal está desplazado hacia el margen posterior del tumor, ¿ya? Los tumores son invasores y algunos tipos particulares pueden tener una actividad osteoclástica significativa, ¿no es cierto?, con destrucción e invasión del piso celular, con extensión, por ejemplo, en este caso, hacia el seno esfenoidal, ¿ya?
de tal manera que el complemento con el escáner puede ser importante en estos escenarios para tener mayor claridad qué está pasando con estos límites óseos, ya sea con el dorso celular o con el piso o la pared anterior, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el seno esfenoidal si es que hay invasión de esta estructura y no vaya a quedar algún remanente en esas localizaciones si es que el tumor es operado. En cuanto a los tipos hormonales, ¿no es cierto? Tenemos distintos tipos. Tenemos los adenomas hipofisiarios productores de hormona del crecimiento, que son los somatotropos, ¿ya? La gran mayoría de estos son macroadenomas, ¿ya? Pero no todos. Dentro de estos subtipos tenemos el subtipo densamente granular, que estos tienden a ser, que si bien la mayoría son macroadenomas, estos tienden a ser más microadenomas y generalmente de adultos mayores. ¿Cuál es la característica más importante? Es que son hipointensos en T2, ¿ya? Respecto a la sustancia gris, ¿ya? Que es como este ejemplo. Fíjense que es un tumor, llama bastante la atención la hipointensidad en T2 que tiene, ¿ya? Si esto yo lo veo en el contexto de un paciente productor de hormona del crecimiento, yo puedo predecir que probablemente es un tumor densamente granular, ¿ya? Tienden a realzar un poco menos con el contraste. ¿Y cuál es la importancia de tratar de definir esto? Es que estos pacientes van a tener mejor respuesta a los análogos de somatostatina, ¿ya? Respecto a los que son escasamente granulares, ¿ya? Mientras que los tumores escasamente granulares tienden a ser más macroadenoma en mujeres jóvenes, ¿ya? Cuando yo digo esto son tendencias, no quiere decir que en un adulto mayor no pueda aparecer un escasamente granular, claramente los vemos, pero sí tienden a ser más macroadenomas en mujeres jóvenes. Estos no tienen esta característica de esta hipointensidad en T2, tienden a ser más iso o hiperintensos en T2, ¿ya? Tienden a ser tumores de mayor tamaño, ¿ya? Es decir, cuando son macroadenomas tienden a ser tumores grandes y tienden a tener mayor invasión subcelular, ¿ya? Es decir, tienden a tener mayor actividad sobre el piso celular e invadir el seno esfenoidal. Se cree que esto es por la fragilidad ósea que produce la hormona del crecimiento, ¿ya? Es frecuente, por ejemplo, a veces tenemos tumores no tan grandes, tumores que están confinados a la logia celular, pero que precozmente invaden el seno esfenoidal, invaden hacia el piso esfenoidal, tienen como un crecimiento caudal, ¿ah? Y eso es muy característico de estos escasamente granulares, ¿ya? Eso en cuanto a los somatotropos. Los prolactinomas, sabemos algunas cosas de los prolactinomas. Sabemos que los pacientes, mientras niveles más altos de prolactina tienen, probablemente cuando yo vaya a hacer la imagen me voy a encontrar con un tumor muy grande, ¿ya? Cuando son microadenomas, tienden a localizarse hacia los aspectos laterales o posteriores de la glándula y habitualmente en mujeres más jóvenes, ¿ya? Mientras que los macroadenomas, o sea, los macroprolactinomas, son generalmente más en hombres y más de niños, ¿ya? No son tan frecuentes los adenomas en niños, pero cuando están, y si es un productor de prolactina, va a ser un macroadenoma y pueden ser tumores bastante grandes, ¿ya? Tienen en general buena respuesta a los agonistas dopaminérgicos, ¿ya? Que pueden reducir el tamaño, incluso hacer desaparecer la lesión, ¿ya? Y la verdad que no tienen características típicas, así como lo tenían los otros, con estos fenotipos imagenológicos escasamente granular o densamente granular, que había algunas cosas que uno podía orientarse, en este caso no. La verdad que no tienen mayores características típicas en resonancia que uno los vea y diga, ah, esto es típico de un prolactinoma. Ya, no, la verdad que no lo hay, ¿ya? Vamos a tener microadenomas o vamos a tener macroadenomas, ¿ya? En este caso anterior, esta imagen ya la habíamos visto antes, este es un microprolactinoma, ¿ya? Sin ninguna característica distintiva mayor respecto a otros microadenomas, y este es un macroprolactinoma, ¿ya? Que tampoco tiene alguna característica distintiva que yo les pudiera mencionar como para poder distinguirlo, ¿ya? Pueden ser grandes tumores, pueden invadir los senos cavernosos, eventualmente podrían tener invasión subcelular menos frecuente, como dijimos antes, es una característica más de los productores de hormona del crecimiento. En cuanto a los corticotropos, ¿ya? Estos son muy importantes en el sentido que la mitad de estos son microadenomas y que la falla en su localización llega
hasta el 10%, ¿no es cierto?, incluso con resonancia de 3 Tesla, incluso con cateterismo de senos petrosos, ¿ya? Que es la técnica posterior que cuando uno sabe que el paciente tiene un corticotropo, que clínicamente son muy significativos, estos pacientes pueden pasarle la morbimortalidad de estos pacientes es bastante grande, entonces uno quiere buscarlo. Pero incluso con un 3 Tesla, el paso siguiente es ir a hacer un cateterismo de senos petrosos para tratar de saber a qué lado está pero incluso así la falla del diagnóstico puede llegar a un 10%. ¿Por qué falla la imagen? ¿Por qué el dinámico, que es tan bueno para encontrar los microadenomas, tiende a fallar más? Porque este microadenoma, a diferencia de los otros, tiene una mayor velocidad de captación de contraste que los otros, ¿no? A mí lo que me permitía distinguir los microadenomas es que, en general, captan contraste en forma más lenta que el resto del parénquima glandular, entonces en algún minuto se genera esa diferencia que yo los puedo ver. En este caso no, estos captan más rápido. Por lo tanto, esa diferencia que puede ser sutil, la pierdo, ¿ya? No quiere decir que todos sean invisibles, pero sí, aquí el ojo tiene que ser mucho más agudo, ¿ya?, para ir a buscarlo. Es más difícil, ¿ya? El 20% de esto son silentes. Y los adenomas hipofisiarios corticotropos que son silentes, la mayoría son macroadenomas y tienden a ser tumores más agresivos, ¿ya?, que pueden generar un gran hipopituitarismo con invasión del seno cavernoso y tener más recurrencia, ¿ya? Una de las características imagenológicas que pueden tener estos macroadenomas corticotropos es que tengan un T2 con múltiples quistes. Lamentablemente no logré encontrar el caso característico. Este es un corticotropo que, la verdad, un tumor sólido, con invasión del seno cavernoso, pero no tiene este signo que voy a aceptar, es que tenga múltiples quistes, ¿ya? Eso podría ser un indicio de un macroadenoma corticotropo, ¿ya? Este es otro, tiene quistes, ya no tiene cambios tan importantes, tiene un componente quístico con cambios hemorrágicos en su espesor, nos vamos a referir a esto un poquito más adelante, ¿ya? Era otro ejemplo de un corticotropo. Y, como habíamos dicho, cuando son silentes, pueden ser macroadenomas bastante grandes. Fíjense este tumor con una importante invasión de la base de cráneo, incluso invasión ósea, invasión del clivus, más allá del seno esfenoidal, sino que con invasión ósea, ¿ya? Fíjense que el clivo está completamente reemplazado por tumor, ¿ya?, con invasión del seno esfenoidal, extensión supracelular, ¿no es cierto?, con compresión de las estructuras adyacentes. Fíjense el grado de destrucción ósea que podemos ver en la tomografía computada, muy importante, ¿ya? Entonces, los macroadenomas corticotropos pueden ser bastante agresivos. Y particularmente que hay una entidad que hay que tener en mente, y a lo mejor lo han escuchado, que es el tumor de Kruk, ¿ya? El tumor de Kruk es un adenoma corticotropo que tiene un tipo de células especiales, ¿no es cierto?, con un citoplasma más hialino que se llaman las células de Kruk, ¿ya? Esto no es algo que podamos ver por imágenes, es algo que se ve en la anatomía patológica, pero son tumores que tienen mucha más proliferación, mucha más atipia celular, ¿ya? Tienden a ser macroadenomas con mucha invasión y con mucha mayor recurrencia, ¿ya? Entonces, para que se acuerden que existe dentro de estos macroadenomas corticotropos el tumor de Kruk, ¿ya? Que se caracteriza por esta mayor agresividad, ¿ya? Los adenomas hipofisiarios productores de tirotropos, ¿ya?, que son los tirotropinomas, son mucho más raros, ¿ya? No más allá del 1 al 2% de los adenomas, son secretores de TSH, ¿no es cierto?, provocan un hipertiroidismo central, y lo único comentario que podría hacer desde el punto de vista de esto es que la mayoría son macroadenomas con extensión extracelular, ¿ya? O sea, son macroadenomas grandes, ¿ya?, sin ningún tampoco otro tipo distintivo, otra característica distintiva en las imágenes. Ya son excepcionales, ¿no?, en cuanto a que son raros. Hay algunos detalles, algunas cositas que uno también puede identificar. Recuerden que una de las cosas que, la típica pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué cosas son hiperintensas en T1? Entonces uno nombra la grasa y empieza a nombrar un montón de cosas, y el lóbulo posterior de la neurohipófisis, ¿ya? Puede ser hiperintenso en T1. Entonces, este puede ser una utilidad, ¿no es cierto?, de el T1 sagital sin contraste, es localizar dónde está el lóbulo posterior. Y esto que se llama lóbulo posterior ectópico, que no quiere decir que el paciente nació con una neurohipófisis ectópica, sino que el crecimiento, ¿no es cierto?, y el desplazamiento de las estructuras que genera este tumor generado en la adenohipófisis
desplaza hacia cualquier parte este lóbulo posterior, ¿ya? Entonces, en este caso, aquí está localizado ahí, ¿no es cierto? Podemos localizar este nódulo levemente hiperintenso en T1 respecto al resto del tejido y que corresponde a la neurohipófisis, ¿ya? También que puede ser un dato, una información relevante para el neurocirujano que va a intervenir este paciente, ¿ya? Para no agregarle un problema extra, ¿ya? Entonces, acordarse, una utilidad del tuburo sagital, ver dónde está en un macroadenoma, dónde está, si puedo, no siempre lo voy a poder ver, dónde está este lóbulo posterior, ¿no? La apoplejía hipoficiaria. ¿Qué es la apoplejía hipoficiaria? La apoplejía hipoficiaria es el infarto o hemorragia, o infarto y hemorragia, pueden convivir ambas cosas, de la hipófisis, ¿ya? Asociado a un cuadro clínico. ¿Por qué digo esto? Porque no siempre que veamos componentes hemorrágicos significa apoplejía, ¿ya? Me toca ver muchas veces resonancias magnéticas informadas, ¿no es cierto?, con macroadenomas que tienen cambios hemorrágicos y las concluyen como apoplejía hipoficiaria. Y eso no es así, ¿ya? Pueden ser simplemente cambios hemorrágicos dentro del tumor que son bastante habituales, ¿ya? La apoplejía hipoficiaria es un cuadro grave, ¿no es cierto?, que va asociado con una clínica del paciente donde yo voy a ver cambios hemorrágicos, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante, ¿ya? No es lo mismo cambios hemorrágicos intratumorales que apoplejía hipoficiaria, ¿ya? ¿Cuándo ocurre la apoplejía hipoficiaria? Habitualmente cuando hay un adenoma preexistente, ¿ya? Muchas veces conocido o no conocido. A veces puede ser el debut clínico de un paciente, donde debuta con una apoplejía hipoficiaria, y claro, tenía un adenoma, un macroadenoma subyacente que no era conocido. O sí, en algunos casos, ¿ya? Se va a caracterizar porque si yo conocía el adenoma va a haber un crecimiento violento, ¿no es cierto?, del tamaño tumoral, ¿ya? Puede haber infarto solo, donde aquí eventualmente me podría llevar la difusión, ¿ya? En algunos lugares incluyen la difusión dentro del protocolo de hipófisis, no es tan útil. Hay algunos escenarios que puede ser de cierta utilidad, como en este caso, ¿ya?, que tiene utilidad relativa, sino más que nada para ver esa restricción de la difusión. El diagnóstico está hecho si yo veo cambios, ¿no es cierto?, necrohemorrágicos dentro de la glándula con un crecimiento violento y el cuadro clínico asociado, ¿ya? No, la difusión no me va a cambiar nada, ¿ya? Pero si está, podría ver que hay restricción de la difusión en el contexto de un infarto, ¿ya? Con hemorragia voy a ver las características propias, ¿no es cierto?, en T1 y T2, y en el gradiente, ¿no es cierto?, de un componente hemorrágico. Va a tener un área donde va a realzar menos contraste, ¿no es cierto?, porque está este componente hemorrágico intratumoral, ¿ya? Y como les decía, a veces hay mezclas, hay isquemia y hay hemorragia de la glándula. Un signo que se ha descrito, que puede aparecer en la primera semana, y que se ve en casos más severos y que lo han relacionado con un peor outcome, es el engrosamiento de la mucosa del seno esfenoidal en el contexto de una apoplejía hipoficiaria. Por ejemplo, fíjense en este paciente, él tenía una imagen previa, donde está el macroadenoma, donde la mucosa del seno esfenoidal, nada, ¿no es cierto? Pero fíjense que este paciente hace un cuadro clínico de una apoplejía, el tumor crece un poco, hay sangre dentro de la glándula, y fíjense cómo está este engrosamiento, aparece este engrosamiento de la mucosa del seno esfenoidal. Un signo bien indirecto, ¿no es cierto?, pero que lo han correlacionado con cierto outcome y que puede estar en el contexto entonces de las apoplejías, y por eso se los quería mencionar, ¿ya? Y esto es lo que yo les contaba, que hasta un 25% de los macroadenomas pueden tener hemorragia, pueden tener necrosis, pero sin ser una apoplejía, ¿ya? Sin estar en el contexto de una apoplejía hipoficiaria, ¿ya? Así que cuando vean adenomas hipoficiarios con sangre, ya con hemorragia, si no está en el contexto de una apoplejía, se informa así, se informa con un macroadenoma con cambios hemorrágicos intratumorales. Fin, ¿ya? Otro caso, ¿ya? Y esta hemorragia, ¿no es cierto?, va a ser variable, la imagen va a ser variable dependiendo de cuánto prime la isquemia, cuánto prime la hemorragia. En este caso, por ejemplo, aparece un gran componente quístico hemorrágico con un nivel, ¿no es cierto?, que incluso lo puedo ver en las imágenes de gradiente, ¿ya? Puede ser un poquito variable, pero siempre el correlato con un cuadro clínico evidente, ¿ya? Si yo miro esta imagen, por ejemplo, de un T1, ¿no es cierto?, con contraste, yo digo, hay un defecto central acá con el contraste, la glándula está más bien desplazada hacia la periferia, hay una lesión,
podría ser perfectamente un adenoma hipofisiario, ¿ya? Pero recuerden que existen algunos diagnósticos diferenciales de tumores, de lesiones hipofisiarias. O sea, no toda lesión hipocaptante hipofisiaria va a ser un microadenoma o un adenoma, ¿no es cierto?, dependiendo del tamaño. Muy frecuente está el diagnóstico diferencial con el quiste de la hendidura o de la bolsa de Rathke, ¿ya? Que habitualmente su localización más frecuente va a ser a nivel de la parsa intermedia, entonces yo puedo distinguir adenihipófisis, quiste de la parsa intermedia y lóbulo posterior de la glándula, ¿ya? Pero no siempre va a estar en la parsa intermedia. Puede localizarse más anterior, puede ser más grande, puede tener localizaciones supracelares incluso en relación al infundíbulo, y sus señales son variables también. Pueden ser de alta señal T1, como en este caso, y ahí el diagnóstico es un poquito más fácil, o pueden ser hipointensos en T1 y de alta o baja señal en T2, o sea, dependiendo del contenido que tiene, sus señales variables, ¿ya? Pero ténganlo en mente como diagnóstico diferencial. Este es otro caso también. Fíjense que este es hiperintenso en T2, este es de baja señal en T1, tiende a estar localizado más un poquito hacia el aspecto posterior de la glándula, ¿ya? Y esto también es un quiste de la bolsa de Rathke. Otro ejemplo de uno de los signos característicos que tiene el quiste de la bolsa de Rathke es que, a ver, ¿cuál es el más característico? Es que esté en la parsa intermedia, en línea media, que tenga alta señal T1, porque eso facilita mucho el diagnóstico, y que si yo hago la imagen T2, va a aparecer un nódulo hipointenso en T2, ¿ya? Eso es muy característico de un quiste de la bolsa de Rathke. Lamentablemente no siempre están estas características, ¿ya? Hay un artículo muy bonito del 2015 donde le encanta hacer estos algoritmos, ¿no es cierto?, estos árboles de diagnóstico diferencial para diferenciar un microadenoma quístico de un quiste de la bolsa de Rathke, ¿ya? Finalmente, ¿qué es lo importante? La localización. Si está más en línea media, favorece la posibilidad de un quiste de la bolsa de Rathke. Si tiene niveles líquido-líquido en su espesor, favorece la posibilidad de un adenoma. Si tiene tabiques dentro de su espesor, favorece la posibilidad de un adenoma. Si tiene nódulo intraquístico, que este nódulo hipointenso que yo les mostraba antes, que está mostrando este ejemplo, también favorece la posibilidad del quiste de la bolsa de Rathke, ¿ya? Entonces, localización, presencia de niveles líquido-líquido o francamente niveles hemáticos, ¿no es cierto? Tabiques y nódulo intraquístico, ¿ya? Son todos elementos que uno tiene que considerar para poder diferenciar entre un adenoma o un quiste de la bolsa de Rathke, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, tengo una lesión que ocupa gran parte del volumen glandular, ¿no es cierto?, que está desplazando el tejido glandular, deforma incluso un poquito el tallo. Es quístico, pero tiene nivel, ¿no es cierto? Tiene un nivel, pareciera tener un nivel hemático, pareciera tener este quiste no ser tan limpio, sino que tener algunos finos septos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en la imagen T2, además, perdón, son ejemplos distintos. Y este, por ejemplo, este otro caso, también un tumor principalmente quístico, grande, este está un poco más lateralizado a derecha, desplaza harto la glándula, pero en la imagen T2 también aparece como una pequeña imagen nodular hipointensa en su espesor. ¿Qué dirían? ¿Qué les parecería? ¿A dónde se carga la balanza en cada caso? Que en la fila de abajo sería eso, el quiste de la hendidura y arriba el adenoma quístico. Sorry, me adelanté y le quité un poco el suspenso, pero claro, efectivamente en este caso, ambas lesiones quísticas, ambas grandes, ambas despasan el parénquima, no son ni el típico adenoma ni el típico quiste de la bolsa de Rathke, pero hay algunos elementos que hay que fijarse, ¿no es cierto? El nivel líquido-líquido, septos, me favorece y era finalmente un adenoma hipofisiario. Este no tenía septos, no tenía nivel líquido-líquido, no tenía mayor componente sólido de otro tipo y tiene un nódulo hipointenso en su espesor, quiste de la bolsa de Rathke, ¿no? Y hay algunas otras cosas más raras que pueden aparecer de repente, con esto ya estamos terminando. Me ha tocado ver algunos casos de estos que llegan informados como un microadenoma. Claro, porque generalmente uno tiende a ver y fijarse principalmente siempre en las imágenes coronales, como que deja las imágenes sagietales un poco de lado, como que uno las pesca menos, ¿no? Entonces, tengo la imagen T2 y tengo la imagen T1 con gadolina, entonces yo veo un pequeño nódulo bien delimitado, lateralizado, a izquierda en este caso, hipocaptante respecto al resto del parénquima, ¿no? Entonces yo digo, listo, microadenoma.
pero hay una entidad un poco frecuente, un poco raro, que es el cellar spine, ¿ya? Que son pequeñas exostosis, habitualmente del dorso celular. Lamentablemente no tengo la imagen del escáner para mostrárselas acá, pero son pequeñas exostosis que pueden ser del dorso celular, incluso me ha tocado ver algunas del piso celular, ¿ya? Que indentan y deforman y desplazan, comprimen el parénquima hipofisiario. Y claro, si yo me fijo solamente en la imagen coronal, voy a tener un volumen parcial y va a parecer que es un nódulo intraparenquimatoso, ¿ya? Pero en realidad es esta exostosis que está desplazando y deformando el tejido hipofisiario, ¿ya? Entonces, raro, ha tocado algún de caso, para que lo tengan en mente ahí, para que tengan en mente que hay que mirar las imágenes sagitales que nos pueden ayudar a ver estas pequeñas cositas, e incluso frente a la duda, uno puede complementar con una tomografía computada para hacer ese diagnóstico diferencial. Y eso sería lo que les podía contar en cuanto a imágenes de adenomas hipofisiarios. Yo no sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo vuelvo aquí al...? Acá. Aquí voy a activar la camarita. Eso. Yo no sé si tienen alguna pregunta. Nada, Doc, por acá yo justo tenía la duda que siempre es del adenoma quístico con el quiste de la hendidura, pero no me acordaba de ese paper, pero creo que me lo había recomendado a mí, así que Sí, mala yo creo mía, que pero está súper bueno ese algoritmo, sí. siempre se los muestro. Y más que nada, más que el algoritmo, es acordarse de esos elementos. Del nódulo, de los niveles, de si tiene septos, ¿no es cierto? La localización en línea medio o no. Es bien útil, ¿ya? Es bien útil. No es infrecuente ese mal diagnóstico. Pacientes llegan a ese, pacientes que vienen por años, control de adenoma hipofisiario, y uno lo ve, es un quiste de la bolsa de Ratte, déjenlo tranquilito, ¿no? Gracias, Doc, estuvo muy buena la clase. Dentro de la clasificación no, algunas hablaban de macroadenomas mayor a 4 centímetros. Hablaban como un gigante de adenoma. ¿Eso también se puede decir en el como diagnóstico? No se usa mucho, no se usa mucho eso hablar de adenoma gigante o no. Se usa el concepto macroadenoma nomás, con una buena descripción de si es muy grande, ¿no es cierto?, cuáles son las estructuras que está comprometiendo. Siempre lo que mencionaba ahí, siempre poner énfasis, dónde está el quiasma, ¿no es cierto? Ver si puedo diferenciar dónde está la glándula normal, hacia dónde está desplazada, qué es lo que está ocurriendo con las estructuras vasculares. Más que determinaciones de gigante o no, es como con la descripción de qué es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, con las estructuras adyacentes. Eso era importante, ¿no es cierto?, cuando tengo un tumor celular con invasión del seno cavernoso y que engloba el sifón. ¿Cuál es uno de los diagnósticos diferenciales? ¿Cuál puede ser un diagnóstico diferencial ahí? Un tumor hipercaptante que puede ocupar más o menos la logia y que invade el seno y engloba el sifón. ¿Ah? Adenoma. ¿Pero cuál es el diagnóstico diferencial? ¿Ah? No, o sea, está dentro del árbol, pero no en ese escenario de un tumor hipercaptante que engloba el sifón. Meningioma. ¿Ya? El meningioma es un diagnóstico, en ese escenario es un diagnóstico importante. ¿Cuál podría ser la diferencia? Ya, además de la cola dural, que, ojo, la cola dural no es un signo específico del meningioma, ¿no es cierto? La cola dural es una congestión de la dura. Cualquier tumor que tenga cierto contacto con la dura madre puede provocar una cola dural. De hecho, los macroadenomas, muchos tienen colas durales, ¿no es cierto?, hacia los bordes libres del tentorio. ¿Qué pasa con el sifón? ¿Ya? El macroadenoma habitualmente es un tumor, por decirlo así, blando, de tal manera que engloba el sifón, pero no altera su calibre, ¿ya? Mientras que el meningioma es un tumor, palabra, sí, muy burda, pero es más duro, ¿ya? Entonces engloba, pero tiende a disminuir el tamaño del calibre del sifón, ¿ya? Entonces puede ser un elemento diferenciador ahí útil, ¿no? Eso. ¿Estaríamos entonces? ¿Ya? Muchas gracias. ¿Ya? Gracias, que estén muy bien. Chao, Si Doc, más Muchas gracias, doctor. adelante necesitan alguna conversación, me avisan con tiempo y ahí nos programamos, ¿ya? Vale, Gracias. que estén muy bien. Chao. Chao. Sí.